Como siempre, muy contentos de compartir con ustedes páginas vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy empezamos el programa antes, ustedes no se enteraron, lógicamente, porque estamos con un muchacho inquieto que se llama Andrés Fernández y que es un caminante de la ciudad, que es un centinela de nuestros valores arquitectónicos e históricos y además sabe de anécdotas y de historias urbanas y de otras muy divertidas y algunas apasionantes. Gracias, Andrés, por estar Realmente, con nosotros. muchísimo gusto, Roberto, encantadísimo. Y encantadísimo de estar en la Benemérita Biblioteca y en este espacio que, como conversábamos Exactamente. ahora fuera de cámaras, para mí es entrañable igual que para vos. Así es como nuestro taller. Definitivamente. Ahora yo tengo mis años y me llama la atención eh, cómo un muchacho tan joven se apasiona tanto por la historia. Tal vez podríamos empezar por ahí. Bueno, lo de tan joven ya no es tanto, pero ya cuando uno pasa del medio siglo, como me gusta Sí. decir a mí, Ujú. Pero eh, ya yo voy llegando al segundo. bueno, eh, es, es una pasión de niñez, definitivamente. Hay dos libros que me gusta siempre recordar con los que yo aprendí a leer. Uno es una historia universal de Grecia, Seco y Baridón, que ahí lo conservo en mi biblioteca, está hecho leña, pero yo lo cuido muchísimo, ahí está. Y el otro es una historia de Costa Rica de Carlos Monge Alfaro, ¿Cómo no? que lamentablemente no conservo esa edición. Tengo otra edición, pero no conservo la de 1974, que fue esa, 72, perdón, con la que yo aprendí a leer y entonces a partir de ese momento fue ineludible la pasión por todo lo que ha pasado en este país. Claro. Andrés Fernández es arquitecto, investigador, profesor universitario, se ha ocupado de dar a conocer nuestros valores arquitectónicos e históricos, como mencionaba hace unos minutos. Y me llama la atención cómo hace Andrés Fernández para alimentar, digamos, el espíritu y ese optimismo que expresa, digamos, tratando de evitar la avalancha de de la modernización, que sería la avalancha de la destrucción de nuestros valores arquitectónicos e históricos. Sí, bueno, lo de optimismo, voy a ser franco, te lo quedo debiendo. Bueno, Eh, es pero sí hay que reconocer que le pones al mal tiempo buena cara. buena cara, eso Ajá, sí, ajá. definitivamente sí. En ese Ujú. sentido, hay una labor constante y rigurosa y se lo debo a la pasión.
no puedo decir otra cosa. La misma pasión que siento por las artes plásticas, Claro. particularmente la pintura, por el Ujú. cine y por la literatura, la siento no por la historia de la arquitectura y por la arquitectura, sino por la historia de la arquitectura nuestra y por la arquitectura nuestra. Eso entonces te condiciona a tener un bagaje muy amplio en términos arquitectónicos de lo que se ha hecho en términos generales en la cultura occidental. Tiene que Claro. ser una profunda erudición para poder fijarse en una casita allá perdida en Upala. Y ver Tener el contexto completo. el entorno y el contexto. Exactamente, exactamente. Y poder rastrearla, por ejemplo, de ahí, por el río San Juan, etcétera, etcétera. Y uno dice, mira, California, Sí, ¿verdad? qué Ese interesante. tipo de cosas son realmente apasionantes. Claro. La invitación que le giramos a Andrés y que amablemente ha aceptado y que esperemos que sea la primera de muchas, Encantado. tiene el propósito de que nos hable del arte neoclásico y de algunas edificaciones de San José eh, en las que se enmarca el tema. Pero antes, Andrés, viendo y escuchando una entrevista hace ya un tiempo, ahora unos 2, 3 años, con el periodista Ernesto Rivera en el Canal 13 de la televisión, eh, se hablaba de algo muy interesante que yo lo vi como la paradoja de la Segunda República, Sí, en el sentido de que antes del 48, la Costa Rica de las décadas 40, 30, 20, tenía un gusto urbano en todo sí, sentido, y posterior, a pesar de que viene la Segunda República y las grandes reformas el fortalecimiento de nuestras garantías sociales, y todo lo positivo que hemos tenido, de alguna manera se perdió el buen gusto. Es sí. decir, usted lo explicabas, y perdón que te trate de No, vos, no, no, pero no, no, para nada. lo explicabas muy bien diciendo de que de pronto con la nueva generación de gobernantes que se preocupaban un poco por organizar a los sectores más populares, y se crearon ciudades satélites como Atillo, Sí. pero perdimos la, la belleza, digamos, de alguna Sí, manera de nuestra capital. sí, sí, pues es definitivo. Y bueno, yo escribí un libro que, por cierto, lamentablemente todavía sigue inédito y que no es sino la crónica de esa destrucción, de la destrucción de, como recordarán algunos costarricenses, cada vez menos, probablemente San José era conocida como la Tacita de Plata. La tacita de La plata, claro. Tacita de Plata una ciudad pequeña, muy bella, muy elegante, muy limpia, muy ordenada, con una cantidad de servicios impresionantes, a la que venían muchísimos centroamericanos de dinero a pasear, a hacer sus compras, a tratarse en la clínica bíblica, considerado el mejor hospital de Centroamérica, Ya existía la clínica en bíblica. 28, 29. Caramba, qué interesante. Se bajaban del avión en el Aeropuerto Internacional de La Sabana, cruzaban la calle, tomaban el tranvía que En los el, dejaba en la avenida sí, en central, el Paseo Colón, que era bellísimo. donde estaban los hoteles, ya habían pasado por el Paseo Colón, que era la antesala de una San José hermosa, con aceras anchas de piedra, con árboles, con todas las grandes casas señoriales que hoy han desaparecido y han desaparecido de la memoria, lamentablemente. La gente no recuerda dónde estaban las mansiones de San José, no era en Barrio Ramón, eso es falso, estaban en el Paseo Colón y en la California. Eh, y usted podía llegar en el tranvía, que por cierto de la Avenida Central se desviaba, entraba al Atlántico y seguía su rumbo. Caramba, Teníamos un sistema interconectado, que es por lo que estamos luchando hoy hace muchos años. Es decir, bajarme del barco en Limón, tomar el tren a San José, bajar del tren, tomar el tranvía y llegar a la ciudad. claro. Todo el sistema interconectado, usted no tenía que moverse mucho. Estaba concebido. Estaba concebido de esa manera. Si el Teatro Nacional
a principios del siglo XX. Lo explica muy bien la historiadora Patricia Fumero. Si el Teatro Nacional tenía función, el tren, el ferrocarril del norte, como se le llamaba el cercano Atlántico, tenía horarios más tarde, de 11 de la noche hacia Cartago, Heredia, Alajuela, para que la gente saliera del teatro, cenara en los restaurantes de San José, tomara su carruaje o el tranvía y después tomaba el tren y se iba. ¡Qué maravilla! Y cómo, de verdad, cómo perdimos, y también hablábamos hablaban con el colega Ernesto Rivera y en otras conversaciones que he escuchado a Andrés Fernández en programas como Malas Compañías de los queridos Ignacio Santos y Armando González, colegas y amigos, de cómo se hizo San José una ciudad bien fea. Tremenda. Don Alberto Cañas, maestro y amigo querido, colega de ustedes también. Sí, cómo no, gran maestro. Decía que nos habíamos empeñado, los josefinos, en hacer de San José la ciudad más fea del mundo. Que estábamos así, apuntados, de una manera empeñada en hacerlo, en convertirlo. Y yo creo que lo estamos logrando cada vez más. Qué impresionante. Arte neoclásico, no, perdón, arquitectura neoclásica. Enmarcada dentro del arte neoclásico. Ah, muy bien. Nada, pues ilústrenos, maestro. No, vamos a ver. Cuando se habla de arte neoclásico, estamos partiendo de que la historia, tal y como se concebía en el siglo XIX, tenía un periodo clásico que era el que se corresponde con las culturas griega, clásica y romana clásica. Estamos hablando del siglo IV, V en Grecia, siglo I y II en Roma. ¿Por qué? Porque en ese periodo que digo, Grecia llega al máximo digamos, tiene la culminación de la cultura griega con Atenas, y esto es muy importante con la democracia ateniense. Ya vamos a ver por qué. Y en términos simbólicos, y por su parte, Roma llega a la clasicidad en el paso de la república al imperio. Entonces, Roma lo que hace es imitar, y por eso se considera que la época de oro de Roma es una época de oro péndula, de falso oro. Lo que hace es imitar al máximo la cultura griega. Lo que termina siendo es una fusión, lo que denominamos helenístico, que en última instancia es para nosotros lo greco-romano, es decir, lo griego asumido y digerido por lo romano, y que es lo que llega hasta nosotros. Ahora bien, eso es lo clásico. ¿Qué es lo neoclásico? Siglo XVIII, final del siglo XVIII, cuando empiezan las ideas ilustradas de los filósofos, ¿verdad? De los amigos del conocimiento, particularmente en Francia, aunque es un movimiento que sabemos que se extiende luego por toda Europa, empieza a identificarse las ideas liberales de democracia, república, liberalismo, que estaban presentes de alguna manera en Grecia y Roma, república romana, democracia ateniense, con el arte neoclásico, con el arte clásico. Claro. Coincide el periodo cuando aparece debajo de la piqueta de los campesinos italianos las ciudades de Pompeya y Herculano. Y entonces, cuando empiezan a salir las ruinas de Pompeya y Herculano, ahora ya no son lo que quedó de las ruinas romanas, sino ciudades intactas que estaban ahí sepultadas por el volcán. Muy bien, vamos a dejar a estas ciudades intactas, sepultadas por el volcán, unos minutos de pausa en Páginas Vivas. Estamos con Andrés Fernández conversando sobre su pasión por la arquitectura, sobre la historia, sobre el arte neoclásico y concentrados en nuestra querida capital, la ex Tacita de Plata. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, conversando hoy con Andrés Fernández. Habíamos quedado en pausa justamente con ciudades sumergidas bajo el volcán Vesubio. El Vesubio. Vamos a emerger de ahí para aterrizar en San José de Costa Para llegar a Rica. San José, esa es la idea. No, Adelante. Sí. pues entonces, cuando viene esa fusión de las ideas ilustradas con el arte clásico, surge nuevamente un arte de aspiraciones clásicas y a eso se llama neoclásico. Entonces vamos a las estatuas perfectamente anatomizadas, los rasgos claramente definidos, las poses muy específicas, casi que coreografías para que la gente nos entienda. Un gran monumento neoclásico en San José es el Monumento Nacional. Neoclásico es el monumento de don Juanito Mora frente al Correo. Neoclásico es frente al Teatro Nacional el monumento a don Juan Mora Fernández. Eso es la estatuaria neoclásica nuestra. Qué interesante. Tanto que los disfrutamos y bueno, ahora sabemos que es arte neoclásico. Vienen de Grecia y de Roma. Sí, bueno, muy bien. Entonces, la arquitectura que surge de ahí es una arquitectura que va a tener rasgos griegos y romanos, y entonces va a representar a la nueva forma de gobierno. Si la arquitectura y el arte barroco representaban al antiguo régimen, entendamos a las monarquías autoritarias, por ejemplo la de Francia, que va a caer con la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, Napoleón va a llevar esto por toda Europa. Entonces, el arte neoclásico y la arquitectura neoclásica, en consecuencia, son el arte de aquellos países que empiezan a nacer y no tienen pasado, como los de América. Porque ¿cómo nos legitimábamos nosotros frente a España? Obviamente. Claro. El rey era nombrado por Dios. ¿Y a ustedes quién los nombró república o país? Entonces, nos vestimos de neoclásico, nos ponemos la toga. Sí. Y obviamos el problema. Y obviamos ese problema. Don Juanito Mora lo tiene claro. Vienen en su gobierno la Universidad de Santo Tomás, el Palacio Nacional, el Sagrario de la Catedral, el Seminario Tridentino, y después van a ir apareciendo el Palacio Presidencial, donde está el Banco Nacional, en medio de la manzana del Banco y del Correo, sobre calle 1, el Palacio Presidencial, y así sucesivamente van a ir apareciendo edificios claramente neoclásicos que lo que dicen es, nosotros tenemos la legitimidad para ser un país, para ser una nación, aunque Dios no nos haya nombrado. Bueno, es una legítima aspiración. Era una muy legítima aspiración porque era pagana. Claro. Podía prescindir entonces de la legitimación de la parte divina. Era una jugada estética muy inteligente. Bueno. Y en Costa Rica tenemos muy buenos, hemos perdido la mayoría de los que nombré, todos los que nombré, pero nos quedan edificios muy valiosos que la gente puede ver. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana en San José es una típica basílica romana. Usted entra y hay santos. Bueno, usted entraba a una basílica romana y habían dioses pintados y con cejas y toda la cosa, con los pisos de mosaico. Lo único que no habían eran vitrales. Claro. Pero por lo demás, usted entra ahí y es como que entrar a una basílica romana. El Teatro Nacional, que no en balde tiene figuras, ¿verdad?, de la fama, etcétera, etcétera, y tiene a Calderón y a Beethoven en esculturas neoclásicas, precisamente, porque lo que están haciendo es legitimar un país que estaba todavía construyéndose y dándose a sí mismo, no me gusta la palabra, una identidad, ¿verdad? Y el arte neoclásico era la manera de hacerlo. Y pudiéramos hablar, bueno, ya mencioné la escultura, pues podemos hablar de la pintura y así sucesivamente de las diferentes ramas del arte que eran a su vez neoclásicas también. Claro, y tenemos otros edificios como, bueno, ya mencionaste el Teatro Nacional, el Banco Anglo. El Banco Anglo. Digamos, es interesante, el Teatro Nacional, el Banco Anglo, que ahora es el Ministerio de Hacienda.
Sí, sobre la Avenida Segunda y las arcadas al frente del Teatro las Nacional. arcadas eminentemente neoclásicas, que era un conjunto muy rico. Ojo, porque perdimos la Universidad de Santo Tomás, donde está el Ministerio de Hacienda actualmente, el antiguo Banco Anglo. Teníamos el teatro sobre calle 3, sobre Avenida Segunda, la Universidad de Santo Tomás y una L cerrando el parquecito Juan Mora Fernández con la Sí, estatua neoclásica de Juan Mora Fernández. Era un conjunto muy logrado. muy lindo. Y otro lo teníamos en la catedral, Sagrario, Catedral y Palacio Episcopal, que es otro de los edificios que sobreviven y que son edificios magníficos. El antiguo Banco Anglo al que usted se refiere, sobre la avenida central, tiene al frente el edificio de la librería Lehman, también neoclásico, y a la par Claro. el edificio de Juan Kenor, Sí, que todavía dice Kenor arriba, ¿no? Kenor e Hijos. Kenor Sí, e Hijos, sí, sí, efectivamente. entonces son edificios que para que la gente, digamos que nos escucha y nos ve, pueda comprender mejor de lo que hemos venido hablando, de esa estética grecorromana, venga a San José. Claro. Que se venga a San José y a pegarse una vueltica. Ya ahí en el Parque Central, usted viendo hacia el este, ve 3 edificios neoclásicos y le queda más claro. Si vuelve la cara hacia el norte, ve el Melico Salazar, como le dicen ahora al Raventós, y ahí tiene un edificio neoclásico. Esa es estética magnífica que nos dejó, insisto, magníficos edificios. Y que para reivindicar a nuestra ciudad capital o a la ex Tacita de Plata, pues vale reconocer que conservamos todavía esa belleza y que, Ah, como bien haces, invitar a todas las personas a apreciarlas. sí, sí, y la mejor manera de apreciar la arquitectura es caminando. En el auto, no sé por qué, no se ve la arquitectura, ¿Cierto? tampoco se ve la pobreza, Así dicho sea de es. paso. El que anda en carro no ve a los pobres y cree que no existen. Si usted anda en auto, va a tender a pensar que San José no tiene arquitectura. Le queda, le queda más de lo que pensamos, en realidad, Roberto, porque ahora estamos hablando de la arquitectura neoclásica, pero podríamos hablar de arquitectura moderna, podríamos hablar de arquitectura art deco, podríamos hablar de muy diferentes arquitecturas y nos quedan, realmente nos quedan. Incluso quedan algunos casas o residencias ahora humildes o casi en mal estado que tienen balcones y Sí, claro, ventanales sí, interesantes. claro, claro. Lamentablemente, ahora que mencionamos el orden con que vivía San José y todo, estábamos hablando del centro, pero cabe mencionar que los barrios obreros, México al noroeste, por ejemplo, y los barrios del sur, eran barrios de madera muy bien construidos y que tenían un perfil muy uniforme. Es decir, un perfil, entendámonos, una misma altura, un mismo ancho de alero, una acera. Las casitas eran muy parecidas, pero pintadas de colores distintos y eso le daba un orden, Claro, un orden, y una identidad. una identidad a Cristo Rey, a Barrio Cuba, a Barrio Los Claro. Ángeles, a Barrio Luján, a González Víquez, La Dolorosa. Ya la Soledad tenía un tono más señorial por la calle 9. Sí, Entonces, es decir, hasta los barrios populares eran muy hermosos de perfil. Las fotografías están ahí para decírnoslo. y las páginas de los periódicos. Y las páginas de los periódicos, no me toque ese tema porque ahí nos vamos otras unas 2 horas a hablar, porque es precisamente a qué viene mi pasión por los periódicos, es que nos permite sumergirnos en ese pasado que se nos fue. Recientemente he hecho algunas publicacioncitas en Facebook, por ejemplo, de las casas populares y cómo, digamos, durante el gobierno de Calderón Guardia, usted se anotaba, empezaba a pagar la casita que le iban a dar, pero con la Lotería Nacional a usted le daban un número por semana y entonces con la Lotería Nacional que se jugaba en el kiosco del Parque Central, usted tenía su número y si salía su número le daban la casita y usted seguía pagándola. Eh, Caramba, Todo eso está en los periódicos. No hay así es. ningún libro que hable de eso. Justamente, perdón, en En estas estas páginas maravillosas vivas, páginas. así Eso no es. es, muchas de esas cosas no están en los libros.
Yo las he podido reconstruir y ponerlas en mis libros gracias a los periódicos, definitivamente. Estamos en Páginas Vivas con Andrés Fernández conversando sobre la arquitectura, sobre la historia, sobre la identidad de nuestra ciudad capital. En esas caminatas que realizás con personas nacionales, con turistas, son muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de husmear en alguna Qué oportunidad. bueno, qué bueno. eh, y ¿cuál es la reacción de nuestros compatriotas en muchos casos y también de las personas extranjeras o los turistas que nos visitan cuando en medio de ese aparente desastre se, se visualizan esos tesoros? Son muy parecidas las reacciones, precisamente por eso que acabas de señalar, porque nadie cree que en ese desorden, en ese mare magnum espantoso, de pronto yo le puedo a usted virar y hacer ver, y hay un balcón magnífico, como mencionabas, Ujú. hay una segunda planta extraordinaria, o hay un detalle simple que va desde la plaquita de un timbre de este tamaño hasta un edificio que no habías visto, a pesar de vivir en San José. Y eso es realmente muy gratificante. Sí he de decir que si bien he trabajado con turistas, para mí el público meta es el costarricense. Y en ese sentido es muy gratificante porque aún josefinos de cepa, literalmente gente que nació y creció en los barrios josefinos, no conoce muchas cosas. Y eso es impresionante, la reacción de alegría, de conocer más que de reconocer que ahí estaba aquello. Y todo lo que le dice, que un altar lo puede llevar a Suiza, o que una reja lo puede llevar a Inglaterra, o que esa pared de ladrillo lo lleva un viejillo que de pronto es abuelo suyo. Claro. Y eso es maravilloso. Eso es Sí. realmente maravilloso. Y ahora que mencionaste el ladrillo, también A a las las ladrilleras, a las ladrilleras. ladrilleras y a las Sí, fábricas sí. de mosaicos y a los depósitos de materiales y a los aserraderos. Es decir, seguimos siendo un país en construcción. Eh, Eso me encanta, sí, 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 lo seguimos siendo, sobre todo por la gran cantidad de destrucción, Así es, ¿no? Entonces, más bien sería un país de de reconstrucción, reconstrucción. Andrés, ciertamente. muchísimas gracias. Encantadísimo, De Roberto. verdad que hemos sido realmente gratificados con No, esta no, conversación para nada, soy yo más bien. eh, compartida con Andrés Fernández y su amor por esta ciudad y su identidad costarricense. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros acá en estas conversaciones de ayer y de siempre. Nos vemos en la próxima edición de Páginas Vivas. Muchas gracias.